una de las características es el brindarles precisamente alrededor de cada 3 meses un webinar orientado a lo que es la parte tecnológica. En este caso, vamos a dar paso a lo que es una capacitación a través de la empresa Elevate, que es una academia que tiene mucho prestigio a nivel global, donde se caracteriza por dar entrenamientos en tecnologías de información tanto como programas educativos, ejecutivos, ¿verdad? También. Los cursos que se dan son a nivel individual, los cursos que se dan son a nivel empresarial y lo que buscan es fortalecer las habilidades necesarias a nivel de tecnología para que tanto los individuos como las empresas puedan acoplarse de una forma muchísimo más fácil a todos los cambios que tienen que ver con la transformación digital, que es algo de lo que se comenta hoy en día. Nos acompañan hoy Mauricio Monge y Alberto Escoto, precisamente de Elevate, quienes nos van a dar una charla introductoria de quiénes son ellos como empresa y van a también brindar lo que es el webinar orientado a Power BI, una herramienta muy fuerte a nivel de Microsoft que está tomando mucha importancia precisamente para todo lo que son las consultas, los análisis que debemos de hacer en las empresas a nivel de alta gerencia, una herramienta a la cual esperamos que le den mucho provecho como herramienta y que le den mucho provecho también a la charla que estamos brindando. Entonces, sin más por el momento, los dejo con los compañeros precisamente para que efectúen la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eric. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Mauricio Monge, soy el gerente de mercado de comunicación de Elevate Education. Y como bien decía don Eric, en esta era de acelerados cambios tecnológicos necesitamos todos entender y tener las herramientas necesarias para alcanzar el éxito en nuestras organizaciones, independientemente del sector en el que estén. Y esto es justamente algo que queremos compartir esta mañana con este webinar, cómo sacarle el máximo provecho a esta herramienta como lo es el Power BI, y por eso nos acompaña nuestro Head de Educación, Alberto Escoto, quien va a liderar este webinar. Así que espero que sea de muchísimo provecho para todos y les doy la más cordial bienvenida. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy en la sesión. Nuestra intención es poder compartir con ustedes la mayor cantidad de información posible relacionada no solamente a Power BI, sus funcionalidades, sino a la plataforma en general de Microsoft. Antes de entrar un poco en el detalle de qué es Elevate y también de mi persona como presentador o moderador de esta sesión, me gustaría también indicarles la logística de las preguntas en la sesión. Queremos que sea lo más interactiva posible, por lo cual los invitamos a abrir el micrófono en el momento que sea relevante, que tengan una duda, ya sea un slide o alguno de los ejercicios prácticos que se van a demostrar. De no tener la oportunidad de la respuesta en específico a través de micrófono, también la pueden hacer a través del chat y se va a estar respondiendo en un tiempo reservado de preguntas y respuestas al final de la sesión. Entonces, los invitamos a en cualquier momento abrir su micrófono y participar. Sin mucho más demora, nos gustaría explicarles quiénes somos como empresa y cuáles son nuestras funciones o qué es lo que les ofrecemos, dónde está nuestra experiencia principal. Elevate es una empresa de un grupo más grande llamado Y&V, las cuales abarcan distintas áreas de la tecnología. Tech Expert siendo una de las ramas o de las compañías que ataca soporte técnico y consultoría a nivel técnico en distintas áreas de tecnologías de la información, desde infraestructura, redes, sistemas operativos, soporte en nube y aplicaciones en específico de distintos clientes que tenemos a nivel del mundo. De igual forma, tenemos Elevate, la cual sería la organización responsable de educación, de reskilling y upskilling para el mercado en general. Tenemos amplia experiencia en todas las áreas de redes, sistemas operativos, mucha experiencia en la parte de Microsoft, desde herramientas como Azure, como análisis de datos con Power BI, Machine Learning,
y Dynamics, entre muchas otras que ofrece el portafolio de Microsoft, además de otras tecnologías como distintas bases de datos, llámese Oracle, MySQL y demás. Entonces tenemos programas muy técnicos para poder introducir personas al mundo de la tecnología y la información, así como especializarlas si ya se encuentran dentro de este mercado. Tenemos otras compañías hermanas especializadas en áreas como desarrollo, incluso bienes raíces, las cuales colaboran en nuestras iniciativas de educación. Como pueden ver, todas las empresas, inclusive Elevate, estamos ubicados en distintas partes del mundo, tanto en Estados Unidos como lo que es Colorado Springs, sede en Costa Rica. Tenemos distintas regiones, tanto en Asia como Europa o incluso África, en Lagos, en Hanoi o incluso Sofía. Y distintos proyectos como lo que es regiones como Qatar o incluso Ruanda. Pues somos un grupo bastante grande con mucha experiencia en lo que es educación y manejo de tecnologías de la información. Sin más, me gustaría presentarme. Mi nombre es Alberto Escoto. Soy ingeniero en sistemas de profesión, graduado ya y trabajando en esta área hace un poco más ya de 10 años. He tenido la dicha a través del grupo YNB de desarrollarme en distintas áreas. Vengo de un background un poco técnico, comenzando con preventa y consultoría de Microsoft Azure, en los cuales han permitido involucrarme en distintas partes de la oferta de Microsoft, desde infraestructura, nube, análisis de datos. He sido gerente de producto en distintas regiones del mundo, específicamente liderando grupos de trabajo en Vietnam físicamente, en las cuales logramos nivelar y definir los requerimientos para una plataforma de aprendizaje y manejo de talento y toda la gestión de reportería y machine learning como tal. Y actualmente mi posición y mi desarrollo viene siendo como el director de aprendizaje y tecnologías para Elevate, encargándome de promocionar más la tecnología, definiendo distintos programas educativos, ya sea para la introducción a tecnologías de la información o especializar personas dentro del mercado en distintas de las ramas que existen. Perfecto. Bueno, pues a lo que viene la presentación. Me gustaría iniciar con la importancia de Power BI, de por qué estamos hablando y por qué estamos teniendo esta sesión de 2 horas, hora y media que vayamos a compartir y demostrar información. Si tomamos Gartner como referencia, una de las empresas más importantes a nivel de ubicación y de categorización de distintos sistemas en tecnologías de la información, notamos que en inteligencia de negocios, Microsoft se ubica como uno de los líderes de mercado. Sin embargo, es importante comprender cómo se categoriza y por qué es que se define como un líder. Gartner generalmente tiene 2 características importantes para categorizar las compañías y distintos productos dentro de un mismo segmento de mercado. Uno es su visión en términos de la funcionalidad que ofrece a nuestros clientes y la capacidad de ejecutar esa visión. Sin embargo, realmente, ¿qué significa por detrás la visión? ¿Qué significa poder realmente ejecutar esos servicios de manera adecuada? Bueno, pues en primer lugar, cuando hablamos de inteligencia de negocios, lo primero que se nos viene a la mente es poder visualizar información. Información que está en distintos sistemas y en distintos formatos. Esto es el concepto más básico de inteligencia de negocios. El mercado ha venido evolucionando a una velocidad bastante rápida, por lo cual cualquier persona que se introduzca una plataforma para inteligencia de negocios, cumplir con visualizar información es simplemente el requerimiento mínimo. A partir de eso, nos necesita ofrecer, para tener una plataforma robusta que crezca con nuestra organización, necesita ofrecernos muchos otros servicios. Uno de los más buscados en este instante es cómo esta plataforma nos ofrece o nos permite reducir los tiempos de entrega de distintas de las fases, ya sea en diseño
en implementación o en consumo a través de inteligencia artificial que nos permita, por ejemplo, sugerir cuáles son las visualizaciones adecuadas o las gráficas adecuadas de acuerdo al contexto de la información que estamos cargando. Entonces, estos son algunos de los criterios que posicionan a Microsoft como uno de los líderes, porque ellos nos permiten y nos dan distinta cantidad de servicios para poder facilitar nuestro trabajo y gestionar de mejor manera las respuestas y las interrogantes que tenemos a la realidad de nuestro negocio. Ahora, si ya nos vamos un poquito más a detalle, hay distintas categorías que han sido tomadas en cuenta para posicionar a Microsoft y a Power BI como uno de los líderes en la gestión de inteligencia de negocios. Tres de los componentes más importantes y los básicos que mencionábamos anteriormente vendrían siendo los tres componentes que vemos en la parte de abajo de la presentación en slide. Cuando hablamos cuándo adquirir y cuándo utilizar una herramienta robusta, tenemos que tener herramientas para visualizar. Gráficos ya sean de barras, lineales, circulares, combinaciones de los anteriores, gráficos geográficos y cómo estos a mí me ayudan a definir una historia coherente. Estos dos son claves y la base de todo sistema de inteligencia de negocios, dado que necesitamos plantear una pregunta o un interrogante, una teoría que tenemos al respecto de nuestra organización, que requerimos una respuesta para así tomar una decisión. Y el conjunto de las visualizaciones, así como la definición de esas necesidades de negocio, es vital para poder generar un entregable. De igual forma, la preparación de los datos y la capacidad a conectividad a distintos sistemas es vital para nosotros. En la actualidad, cuando hablamos de inteligencia de negocios, estas son partes que usualmente tal vez minimizamos la importancia que tienen. Una plataforma de inteligencia de negocios tiene que tener la capacidad y la flexibilidad de conectarse a N cantidad de sistemas, llámese bases de datos, archivos planos, sistemas agregadores, terceros, presentaciones de PowerPoint, estamos hablando incluso de formularios para así extraer la información y centralizarla. Una de las estadísticas tal vez más interesantes que hablamos que existe en el mercado en el instante es, si hablamos de una organización de tamaño mediano a grande, generalmente en sus distintos departamentos, llámese recursos humanos, finanzas y demás, para información de un empleado, de cuentas, de ventas y demás, generalmente manejamos de 2 hasta 5 o incluso más cantidad de sistemas a la misma vez para manejar simplemente una sola definición, un solo empleado. Tal vez puede existir en 5 sistemas distintos y esos cumplen propósitos distintos propósitos para los departamentos, por lo cual poder conectarse a esos distintos sistemas, agregarlos, preparar y moldear la información para estandarizarla es clave. Una plataforma también robusta de inteligencia de negocios necesita y requiere de la capacidad de crear catálogos. ¿A qué nos referimos con catálogos? Cuando estamos realizando inteligencia de negocios, necesitamos generar un vocabulario estandarizado para todos los miembros de la organización. Cuando hablamos generalmente de ventas, oportunidades y distinta terminología que parecería simple, muy probablemente esa definición sea distinta de acuerdo al sistema que utilizamos y a los procesos del departamento en los que desarrollamos. Poder catalogar esos términos, identificar los sistemas dentro de la corporación es vital y por esa razón no simplemente es necesario visualizaciones y agregado de información, sino como una plataforma de inteligencia de negocios nos permite catalogar y distribuir y sobre todo estandarizar las definiciones del vocabulario en la empresa. Además de esto, necesitamos distintas capacidades de seguridad, manejo e integración con la nube para poder agilizar y responder más rápido a cambios. Una de las situaciones más comunes y más frecuentes es que veníamos de un modelo de implementación de negocios en las cuales para generar un reporte necesitábamos adquirir
más servidores, más bases de datos, mayor cantidad de tamaño para esas bases de datos, y la adquisición de esos servicios podría tomar gran cantidad de tiempo, sobre todo en la parte física, aumentando el tiempo incluso de diseño de los reportes, de alinear los objetivos de negocio, por lo cual tener la capacidad de integrarse con nubes públicas, como lo es la plataforma de Microsoft Azure, nos reduce significativamente el tiempo. Otra de las áreas tal vez más importantes y más novedosas dentro de la oferta de Azure y de Power BI vienen siendo las herramientas de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es cómo la plataforma nos permite estandarizar la información, centralizarla, entender el contexto de los datos y a través del lenguaje humano, del lenguaje natural, podamos generar preguntas sin la necesidad o con la menor inversión de personal técnico posible. Por ejemplo, si yo quisiera responder a cuál es mi promedio de ventas en un mes en específico, llámese junio o julio, que yo pueda digitar esto en alguna parte de la plataforma y que me entregue esa información, ya sabe, el número en específico de ventas o el país o región que haya generado mayor cantidad de ventas. Esos son servicios de inteligencia artificial que una plataforma robusta de inteligencia de negocios debería proveer. Perfecto. Genial. Entonces, ¿cómo comenzamos y dónde debemos iniciar nuestra definición de objetivos a la hora de generar inteligencia de negocios, de generar reportes, de generar modelos de la inteligencia artificial? Y el primer paso como líderes en cambio digital es entender el contexto de los datos. ¿Cuál es el objetivo que realmente deseo cumplir? Para esto hay 3 categorías importantes que necesitamos tener muy claras al avanzar y definir un reporte o la necesidad de un posible algoritmo de inteligencia artificial. La primera de las categorías vendría a ser la analítica descriptiva. ¿Qué se refiere a la analítica descriptiva? Esto quiere decir que yo tengo una necesidad de tomar una foto en un instante de mi compañía para así poder informarme y tomar una decisión. Un ejemplo de esto, una pregunta muy frecuente de análisis descriptivo, es que una persona quiera saber cuáles son las ventas en los últimos años. Simplemente estoy solicitando a un grupo de trabajo que recaude e identifique los distintos sistemas dentro de mi organización donde está almacenada la información, que la extraiga, la moldee, la estandarice, para que en 1 o 2 páginas yo pueda saber en un año o en el transcurso de 3, 4, 5 años, en distintos meses, semana a semana, así como quiera distribuir la información y tomar esa foto para generar discusión. Entonces, simplemente quiero saber qué ha pasado, cuál es la historia de mi compañía, y esto se referiría al contexto de análisis descriptivo. Cuando queremos ir un paso más allá, ya entramos en un análisis predictivo. Esto se refiere sobre todo a tendencias. Si mis ventas y la foto que yo he tomado me ha indicado que para los últimos 5 años tengo montos variables en términos de ventas, distintas oportunidades, quiero tomar esa foto y quiero notar la tendencia a futuro, de acuerdo al manejo de mis oportunidades, de mis posibles ventas, de los canales de mercadeo, cómo esta tendencia va a venir a impactar mis ventas. Quiero notar que al ritmo en el que voy creciendo, voy a poder aumentar en un 20% las ventas, la disponibilidad de productos, la cantidad de clientes que vaya a tener. Entonces son distintas preguntas que voy a generar dado que quiero notar una tendencia. Sin embargo, todavía no llegamos al punto que el análisis nos pueda dar una respuesta de cómo puedo llegar a concretar esa tendencia. Ahí es donde entraría el análisis prescriptivo. Entonces pasamos de tomar una foto a querer notar la tendencia de nuestra información con análisis predictivo, y queremos tener análisis predictivo que tal vez sería el nivel más complejo de la definición de un proyecto de reportería o de inteligencia artificial. Dado que esto toma
la capa de diseño que hayamos hecho y definido a nivel de cuáles son la foto que quisimos tomar de mi organización, cómo se va a comportar esa información a futuro o cómo tiende a impactar mi organización, y para poder realizar o concretar esa tendencia, cuáles son las acciones que debería generar mayor inversión. Por ejemplo, si para poder tener mayor cantidad de ventas o un aumento de clientes de un 20%, porque la tendencia me indica que esa es la necesidad, o esa es la tendencia de mi compañía, cuáles son las acciones que debería tener de invertirle mayor tiempo y mayor esfuerzo. Por ejemplo, esto puede ser que notemos una relación entre las oportunidades, las ventas y el budget invertido en departamentos de mercadeo, por lo cual sea una de las conclusiones que podamos identificar. Entonces son 3 componentes completamente distintos, los cuales generalmente, y lo más recomendado, es definir un proyecto simple, un análisis descriptivo que nos permita comprender nuestra organización en un segmento de tiempo, para así lograr definir cuáles son nuestras prioridades para predecir y determinar acciones a partir de la información. Perfecto. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta. Okay. De igual forma, los invito a abrir el micrófono en el instante que sea necesario para aclarar cualquier duda. Estas 3 áreas, la descriptiva, la predictiva y la prescriptiva, las podemos solventar con Power BI, desde proyectos muy simples hasta proyectos muy complejos, utilizando reportería e inteligencia artificial y distintos modelos estadísticos. Todos los puedo visualizar en Power BI. Conforme vaya aumentando la complejidad, voy a requerir mayor cantidad de servicios colaborando con mi plataforma de inteligencia de negocios, en este caso Power BI. Hay 4 pilares y 4 habilidades claves para que un proyecto sea exitoso. Estamos hablando de que si yo, como soy el único individuo creando un reporte, generando un análisis estadístico o creando un algoritmo de inteligencia artificial, debo tener por lo menos algún nivel de entendimiento de las 4 habilidades que vienen mencionadas en cualquiera de los niveles que venimos mencionando anteriormente. Sea que queramos tomar una foto, requiere de una habilidad de una persona o un conjunto de personas que tenga la capacidad de identificar los sistemas en los cuales se encuentra nuestra información, de entender el contexto de esos datos, si es de manera organizada o desorganizada, de centralizarla, de moldearla, de estandarizarla y generar un catálogo. De acuerdo a la madurez de mi proyecto, de la definición y la complejidad del proyecto, cada una va a tener distinto nivel de complejidad. También es necesario que nosotros tengamos un conocimiento de inteligencia de negocios para poder definir el objetivo. Muchas veces una de las áreas más importantes o una de las razones por las cuales un proyecto se atrasa o no llega a cumplir sus objetivos es porque no logramos descomponer las distintas fases y las necesidades o dar prioridad a las necesidades de negocio. Y ahí viene la capacidad de generar una estrategia de negocio a nivel de datos. ¿Cuáles son los procesos, los departamentos y la información más relevante en el contexto actual del inicio del proyecto para así poder generar una estrategia y dirigir a los distintos miembros técnicos que extraen nuestra información y la centralizan para nosotros? Es importante también tener un conocimiento, aunque sea básico, de análisis estadístico, dado que cuando generamos gráficas o visualizaciones, muchas veces vamos a necesitar integrar gran cantidad de información en una sola gráfica, de manera que podamos seguir principios o centralizar a lo máximo posible en 1 o 2 páginas las soluciones que requerimos para tomar una decisión. Entonces, el análisis estadístico es muy importante, dado que podemos entender promedios como la desviación estándar, promedios, identificar máximos y mínimos y cómo estas distintas métricas estadísticas impactan mi organización. Y por último, tenemos la habilidad de generar una historia. No es
no hacemos nada con centralizar la información, con definir un objetivo del proyecto, sea descriptivo, predictivo, con entender análisis estadístico, si no tenemos la capacidad de entender cómo agregar la información de manera que sea fácil de interpretar a una persona. Por ejemplo, si estamos manejando un conjunto de productos y queremos saber las ventas, muy probablemente para sí sea mucho más fácil visualizar la información en un gráfico de barras, en líneas o incluso circular, que utilizar gráficas más complejas como lo son las box plots o gráficos de violines, los cuales no son muy utilizados y no tienen gran relevancia para la pregunta que estoy definiendo. Entonces, mi capacidad de identificar cuáles son las visuales adecuadas, cuáles son los colores que van a promover la comprensión de la información, cómo hacer comprender a mi audiencia las tendencias que he identificado a través de la consolidación de información y el análisis estadístico es importantísimo en la parte de cómo generar visuales y cómo generar una historia clara. Ahora, cuando hablamos de esos 4 componentes, como les mencionaba, todo depende mucho de la definición de mi proyecto. Podemos comenzar desde un proyecto muy simple, en los cuales tal vez tenga una única hoja de Excel, en las cuales una persona sea la necesaria para desarrollar, para iniciar y concluir un proyecto de inteligencia de negocios. Sin embargo, esa persona está cumpliendo distintos roles a la misma vez. Está cumpliendo el rol de un ingeniero de datos, en los cuales está extrayendo y estandarizando la información. Está cumpliendo también el rol de un analista de datos o incluso un analista de negocio, definiendo la estrategia, definiendo la pregunta de negocio que queremos responder, y está cumpliendo incluso roles más técnicos, aún como la parte estadística o con un científico de datos o un mismo administrador de una base de datos. De igual forma, de dónde extraemos depende mucho del alcance que queremos comprender. Muchas veces puede ser que iniciemos una prueba de concepto de una hoja de Excel a proyectos más complejos en los que tengamos data warehouse que requieran que distintas personas o un departamento completo haga distintas partes del proceso de análisis de datos. Cuando hablamos de estos roles, sea el analista de negocio, el analista de datos, el científico de datos, tenemos o comprendemos que cada una de estas personas tiene a distinto nivel o distinta capacidad las 4 pilares de información o de habilidades que explicamos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Si anteriormente hablamos de que tenemos un científico de datos, entonces puede ser que esta persona tenga una capacidad alta en análisis estadístico, el que lo lleva a ser un experto. Si vemos habilidades específicas en esta área, estamos hablando de una persona que no solamente viene desde niveles básicos, que entiende de variables, que entiende de promedios de desviación estándar, sino ha evolucionado su conocimiento a distintos niveles más complejos. Por ejemplo, la capacidad de generar una hipótesis y testear una teoría. Por ejemplo, cómo agarro un grupo de información y la divido de manera en la que pueda probar un modelo y cómo puedo testear mi teoría. Son personas que tienen una gran y alta capacidad de entender la distribución de las características en una hoja tabular y entender la correlación entre las distintas variables. También son personas altamente técnicas conforme vamos avanzando en los distintos niveles, las cuales entienden cómo incluso implementar un algoritmo de inteligencia artificial, que entienden cómo evaluar el rendimiento a la hora de su ejecución y cómo mejorar las métricas de rendimiento para que la respuesta de estos algoritmos sean muchísimo más efectivas y más confiables. Generalmente estas son personas que logran traducir un algoritmo predictivo que pueda tener un 80%, un 81% de confiabilidad, y lo pueden mejorar a niveles mucho más amplios, llámese en 2%, un 10% de mejora. Esto requiere gran cantidad de trabajo estadístico. Esta es una de las habilidades más importantes para un analista de datos.
Sin embargo, cuando nos vamos a otros niveles, por ejemplo, el analista de negocios o el analista de datos, este puede que tenga mucha más sabiduría o capacidad en la definición de análisis estratégico. Cuando nos definimos análisis estratégico, es importante ver ciertos niveles y entender cuál rol, hasta qué nivel de complejidad necesito estar involucrado. Si soy el gerente de una compañía o un departamento, muy probablemente voy a estar familiarizado con los dos primeros niveles, los cuales me indican son habilidades de una persona que entiende las prioridades de una organización, que sabe definirlas semana a semana, que sabe distribuir tareas, que sabe las métricas y procesos de una organización, que tiene la capacidad de definir action plans para sus colaboradores y poder explicar esta información. Sin embargo, conforme avanzamos en la estrategia de negocios, muchas veces vamos a necesitar colaborar con gerentes de producto que sirvan como puente entre mis prioridades operativas y las necesidades que necesito responder para tomarlas y traducirlas y colaborar con otros miembros del equipo de trabajo. Por ejemplo, a nivel de definición de análisis estratégico, conforme vamos avanzando, requiere ya un nivel un poco más técnico para poder fungir como puente, debido a que necesitamos entender un poco a nivel de análisis estadístico, necesitamos poder definir una estrategia de datos a la hora de identificar cuáles son las plataformas que necesitamos adquirir, cómo podemos escalar esas plataformas, cuáles son las tecnologías que son relevantes para distintos departamentos, dado que un ingeniero de datos va a requerir una serie de productos distintos a las cuales un analista o científico de datos va a necesitar. Todas forman parte y van a llegar a consolidarse dentro de mi plataforma de tecnología de la información, y Power BI ofrece muchas de estas opciones. Sin embargo, ¿cuáles funciones van a utilizar? Cada habilidad y cada rol va a consumir distintas funciones. De igual forma, cuando hablamos de estandarizar información, tenemos distintos sistemas, como hablábamos anteriormente, tal vez cada departamento cuente con 2 o 3 sistemas distintos para almacenar la información. El manejo de datos es vital. Este es tal vez el aspecto más técnico de un proceso de inteligencia de negocios, dado que es una persona altamente técnico, alguien que tenga experiencia a nivel de bases de datos, si lo vemos en nivel muy complejo, que tenga la capacidad de análisis matemático, de incluso de programación para poder centralizar la información, extraerla de distintos medios, ponerla ya sea en servidores propietarios que estén en una nube privada que pertenezca a nuestra compañía, o incluso distribuirla en distintas nubes públicas, llámese AWS, llámese Azure o cualquier otra nube pública de nuestra decisión. Incluso definir el tiempo, el ciclo en el que esta información se debe extraer para mantenerla real, para generar una captura ideal de mi información. Sin embargo, cuando hablamos de análisis de datos, no todo es 100% técnico, dado que existen ciertos niveles que toda persona involucrada en un proceso de inteligencia de negocios debe contar. Debemos contar con la habilidad, por lo menos, de manejar hojas tabulares como lo son Excel, en las cuales tengan formato de fila y columna. Tenemos tener habilidades básicas de poder dar cierto formato, por lo menos entender cuáles son textos, cuáles son numéricos, cómo alinear esta información, cómo mezclarla de ser necesario, para que así nos sea más fácil la definición de un posible objetivo. Y a nivel de lo que es visualización, es muy importante tomar en cuenta las habilidades de generar una historia adecuada, que entendamos el contexto y los distintos tipos de gráfica que existen en el mercado de análisis de información, para poder así definir cuáles responden de mejor manera a mi necesidad de negocio. Hay ciertas tecnologías de igual forma que llegan. Cuando hablamos de capacidad de visualización, tenemos muchas tendencias y muchas gráficas que ya están estandarizadas y altamente utilizadas. Por ejemplo, hablábamos de gráficos de barras, gráficos lineales, incluso gráficos geográficos. Podemos llegar a un estado de madurez en la empresa en las cuales incluso necesitemos generar visuales customizadas. Power BI, de hecho, ofrece
la capacidad de integrarse con plataformas o frameworks de desarrollo para generar este tipo de visuales customizadas a través de tres JavaScript. De hecho, detrás de de muchas de las visuales de Power BI están diseñadas en esta plataforma, por lo cual podemos utilizar servicios predefinidos dentro de la plataforma o podemos llegar a un nivel de complejidad tan alto y una madurez tan grande en nuestro proceso de inteligencia de negocios que requeramos generar y utilizar este tipo de servicios. Perfecto. Ok. Entonces, de todo lo que hemos hablado hasta el instante, hemos definido distintas fases, distintas habilidades para manejar de manera efectiva una estrategia de inteligencia de negocios. Si lo trasladamos a cómo Power BI nos facilita o nos ofrece integrar cada una de estas áreas, podemos tomar a Nestlé como uno de los ejemplos. Nestlé, inclusive, si lo buscamos a nivel de páginas de Microsoft, sobre todo en ejemplos o casos de éxito de Power BI, la vamos a poder encontrar como uno de sus principales casos de éxito. Dado que Nestlé hace unos años, alrededor de los años 2017, 2018, según está publicado en sitios de Microsoft, inició con pilotos de Power BI, dándole licencias, ya sea a nivel de escritorio o a nivel web, a grupos piloto. Hablamos de distintos departamentos con una footprint o un tamaño alrededor de unas 700 personas para iniciar estos planes pilotos, en los cuales ellos se familiarizaran con las distintas habilidades que venimos hablando de manera anterior. Tal vez que fuese mucho más fácil para ellos identificar cuáles son las gráficas adecuadas para resolver una pregunta, cómo consolidar e integrar distintos sistemas dentro de un mismo reporte. Y a través de estas 700 personas hace unos años han logrado llegar a la actualidad a más de 45,000 usuarios activos al instante. Es una organización muy robusta en este tema de inteligencia de negocios y sobre todo en la utilización de los servicios de Power BI y distintos otros servicios relacionados. Parte de las experiencias y de las experiencias aprendidas que generó Nestlé, las pudo implementar en departamentos como el del mercadeo, en el cual logró definir incluso estrategias, las cuales obligan o tienen un requerimiento básico, en el cual la información no debe o no puede contar con más de 2 páginas en un reporte, dado que si nos extendemos a mayor de esta información, perdemos el objetivo y la capacidad de toma de decisión se vuelve altamente confusa. Entonces, a la hora de generar un reporte, necesitamos agregar la información de una manera agradable y fácil de consumir y que así podamos tomar una decisión. Estos reportes pueden estar, los han definido en distintos niveles de proyectos, desde proyectos como reporteo, que sean altamente descriptivos, hasta incorporar gráficas predictivas y prescriptivas que me ayuden o me sugieran cuáles acciones debo tomar para lograr concretar una tendencia. Si notamos o hacemos zoom a los reportes que tenemos acá, vemos ciertos de los elementos de Power BI en los cuales ellos, incluso de manera bastante visual, pudieron tomar una línea de negocio como es Purina y generar distintos niveles de filtro que me permitan analizar más a detalle los comportamientos de ventas. Entonces, si vemos, podemos generar incluso dentro de Power BI una vista general, una vista home de visita o de bienvenida, en las cuales al seleccionar una marca puede haber la tendencia filtrada de las distintas métricas que fueron definidas dentro de mi estrategia de negocio y llegar a un nivel un poco más granular o más complejo para entender, por ejemplo, las ventas por región, por producto, oportunidades ganadas o perdidas y demás, otra información. Entonces son ciertas de las funcionalidades que Power BI me permite, las cuales son bastante flexibles. Ok, cuando hablamos de esa evolución que tuvo Nestlé, esta es una visual bastante interesante que nos permite concretar un poco de
ese discurso de los distintos niveles de experiencia que necesita un grupo de trabajo. Vemos que Power BI, si lo ubicamos dentro de esta gráfica, representa únicamente un componente dentro de una estrategia más grande. Y aquí es donde viene la complejidad o la definición de un proyecto. Si la definición de mi proyecto es conectarme a unas 2 o 3 bases de datos, las cuales están bastante estandarizadas, no hay muchos cambios que realizar, tal vez requiera de 1 o 2 personas para responder una pregunta de negocio, por ejemplo, extraer las ventas mes a mes. Power BI me va a venir a resolver ese tipo de situación utilizando herramientas como Power BI Desktop. Existen otras herramientas en el mercado que de acuerdo a la complejidad vayamos a tener que colaborar para mejorar nuestra visualización de información. Sin embargo, cuando generamos mayor cantidad de necesidades en nuestra estrategia de toma de decisiones, vamos a requerir otros servicios de distintas plataformas. En este caso, por ejemplo, si pasamos de un análisis descriptivo o incluso predictivo, vamos a necesitar consolidar y dónde procesar la información. Microsoft Azure tiene servicios, por ejemplo, de análisis de datos a nivel de inteligencia artificial con servicios como Azure Machine Learning, en los cuales podemos procesar de manera intermedia la información, enviarla a Power BI y visualizarla, de manera tal que todo el análisis estadístico, todas las personas o departamentos como científicos de datos puedan trabajar con herramientas como Machine Learning, generar un resultado, enviarlos a Power BI y que este pueda ser consumido por distintos otros miembros de mi equipo de trabajo, llámese analista de negocios, llámese una persona que esté diseñando únicamente las visuales o incluso un gerente que pueda querer consumirlas directamente. De igual forma, si nos vamos a elementos como que vayan a ser necesarias para un ingeniero de datos, si aumentamos la complejidad y vamos más allá de una hoja de Excel directamente o una única base de datos, vamos a necesitar servicios de transferencia y de información. Por ejemplo, servicios como Data Lake Analytics, la cual nos permite consolidar datos de distintos sistemas, desde recursos humanos, finanzas, bases de datos como Oracle, SQL, o incluso bases de datos un poquito más desorganizadas, llamamos así, de lo que llamamos NoSQL, como lo que vienen a ser Mongo o incluso GremlinDB dentro de un solo repositorio. Esos son distintos de los servicios que me ofrece Microsoft Azure y Power BI, que no únicamente me permite trabajar dentro de Microsoft Azure y dentro de los servicios de Microsoft, sino se me permite integrarme con otras herramientas, tendencias en el mercado. Por ejemplo, si vamos a utilizar Azure Machine Learning, porque necesitamos un análisis prescriptivo, necesitamos no únicamente identificar las tendencias, sino poder saber las posibles acciones que debemos tomar. Python y R son tal vez la base y los fundamentos claves para un científico de datos o incluso un analista de datos. Son habilidades que debemos tener a un nivel básico más complejo. Y estas herramientas se pueden utilizar tanto dentro de Power BI como dentro de Azure Machine Learning, que trabajan de la mano. Perfecto. Ok. Saliéndonos un poco de la teoría, vamos a ir un poco al servicio de Power BI para tener una experiencia más práctica. Ya entendemos o hemos explicado ciertas de las habilidades a nivel visual, a nivel de manejo de datos. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos ofrece Power BI y cómo lo podemos utilizar desde el punto de vista de usuario final, de una persona que toma decisiones? Entonces, por aquí me voy a ir a Power BI. Ya estoy, ya accesé al sistema. De igual forma, para mostrarles es bastante fácil. Yo podría aquí simplemente digitar powerbi.microsoft.com y me va a dirigir a la página de Power BI. Esto, como ven, es una página de bienvenida, hablando del producto, hablando de los beneficios y algunas de las habilidades que podemos implementar. Sin embargo, mi pregunta puede ser, ¿dónde acceso yo los reportes que han generado para mí estos distintos departamentos? Yo puedo autenticarme con la cuenta que requiera. En este caso voy a utilizar mi cuenta de Elevate. Veo que ya estoy autenticada y puedo ir al servicio de Power BI Web.
Entonces, el servicio de Power BI Web por aquí me trae a esta página bienvenida. Por defecto siempre va a cargar el homepage. Y aquí vamos a ver ciertos de los conceptos que vamos a explicar un poquito más en detalle con respecto a conforme vayamos avanzando en la presentación. Por el instante, me gustaría demostrarles algunos de los servicios que podemos utilizar, que para mí son bastante relevantes, sobre todo si nos estamos familiarizando con la plataforma. Uno de los más importantes vendría a ser la sección de Learn, que ha sido incorporada dentro de este servicio web. Esto nos da testimonios, nos da trainings que podemos consumir. Incluso tenemos una sección de foros, la cual es bastante activa y una de las fuentes de respuesta más grandes que hay dentro de la comunidad de Power BI. O podemos comenzar nuestro aprendizaje en distintos de los componentes de Power BI, desde Power BI Web, Desktop, cómo utilizar Power BI desde el punto de vista de un analista de datos, de un científico de datos o distintos de los roles que hemos mencionado. Y aquí existen distintos planes de aprendizaje que van a requerir nuestro tiempo para comprenderlos. Servicios los cuales nosotros como Elevate también les podemos ofrecer y entrenar de manera adecuada. Otra de los servicios más interesantes que tenemos dentro de Power BI, bastante reciente, es la capacidad de nosotros como individuos generar visuales, generar un análisis estadístico y poder publicarlo para consumo general, que cualquier persona entre la plataforma y dentro de la comunidad de Power BI pueda tomar como referencia ciertos de los estándares o las visuales que hemos generado para ahí tomar inspiración y definir una historia un poco más competitiva. Por ejemplo, si quisiéramos ver, basados en la situación del virus como es el COVID-19, existen distintas visualizaciones que han sido publicadas por personas de la comunidad que me permiten ver esta información en un reporte web. Hay ciertos detalles, por ejemplo, aquí a nivel de filtros. Cuando tenemos un reporte público, la capacidad, hay cierta funcionalidad que se va a ver limitado de acuerdo al licenciamiento que tengo. Si es público, muy probablemente esto vaya a estar dentro de la misma plataforma de Power BI o lo podría introducir dentro del sitio corporativo de mi compañía o incluso que logremos generar un reporte de mercadeo que queramos publicar. Que todos nuestros clientes puedan ver nuestro crecimiento y nuestras solidez, por así decirlo. Por esta razón, la experiencia para filtrar información va a ser distinta que si lo hubiéramos desde nuestro portal interno y corporativo de Power BI. Si quisiéramos ver tendencias o notar, por ejemplo, aquí información, vemos que en la parte de la derecha se utilizaron gráficos de barras que pueden ser filtrados y vemos visuales incluso customizadas. Muchas de estas funcionalidades no necesariamente van a estar por defecto en Power BI, sino hayan sido personas que desarrollaron a un nivel mucho más complejo cómo se comporta a la hora de tener el mouse, por ejemplo, dentro de o encima de alguna de las barras, las cuales nos vaya a dar mayor cantidad de información. Si quisiéramos filtrar o afectar el resto de la información, una de las grandes ventajas de Power BI es que podemos simplemente con un clic filtrar el resto de las gráficas dentro de mi reporte, como aquí lo estoy realizando. Simplemente di clic sobre Estados Unidos y ya puedo ver inmediatamente, disculpen por mi mouse está dando ciertos problemas, pero puedo ver que cambia y me hace highlight de exactamente la región. Este comportamiento también que podemos ver es bastante interesante, dado que a la hora de darle clic veo que incluso el archivo o el reporte se carga o se actualiza de manera automática. Ciertas de las funcionalidades que Power BI me da es que podamos generar reportes en tiempo real, como lo podemos visualizar en este instante, así como que se refresque cada cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, tal vez mi reporte sea necesario actualizarlo cada semana, cada mes, cada 3 días, y esto puede ser definido. Esta es la visualización final y yo puedo venir acá o utilizar otros filtros. Por ejemplo, quisiera ver la tendencia de Costa Rica y quisiera ver la tendencia de otro país, llamémoslo, no sé, India.
y cómo afectamos directamente la información. Sin importar que los datos estén refrescando, las distintas formas en las cuales el reporte fue diseñado me afecta cómo las gráficas me envían o generan información. Así podemos ver el comportamiento, ya sea en el último tiempo, a nivel casos confirmados, de muertes, y esto responde mucho a la estrategia y los objetivos de negocio que hayamos definido. Esta es una gráfica altamente descriptiva. Si bien es cierto, podemos saber cuántos casos han existido cada 100,000 personas, podemos saber el número total de casos, no podemos notar que exista una tendencia de subida o bajada en los casos o en los países seleccionados, dado que dentro del reporte la expectativa no fue definida para lograr generar una gráfica de tendencias, por lo cual esto vendría a ser un muy buen ejemplo de la definición de un gráfico descriptivo o un proyecto de análisis descriptivo. Perfecto. De igual forma, Discover nos ayuda bastante, dado que tenemos información publicada por la comunidad en distintos contextos. Podemos ver cómo la inteligencia artificial ha afectado GDP. Vemos que en un mismo reporte tenemos distintos niveles de filtros dentro de cada una de las páginas. Este reporte va más allá. Vemos una experiencia distinta a la que veíamos, por ejemplo, con el reporte de COVID-19, en las cuales los diseñadores y la comunidad se decidieron ir por, en vez de filtros a nivel de una sola página, realizarlo en distintas vistas o distintas páginas dentro de un único reporte. Cada una de estas páginas con una experiencia de filtros y unas gráficas distintas para responder a una pregunta en específico. Entonces, Discover es uno de los features más importantes, en mi opinión, sobre todo cuando estamos en un proceso de aprendizaje, dado que nos permite notar ciertas de las posibles técnicas que podemos implementar para nuestros proyectos de inteligencia de negocios. Perfecto. Bueno, vamos a continuar, ya que vimos los reportes, y entender cómo Power BI nos da estos reportes. Entonces, si los podemos visualizar, los podemos consumir como usuario final, ¿cómo es que los distintos roles que vimos al inicio de la presentación pueden consumir este servicio? Power BI no es únicamente un servicio web, como lo acabamos de ver, sino por detrás tiene un conjunto de servicios que nos permiten producir estos reportes. Los tres principales componentes de Power BI vendrían a ser: uno, Power BI Desktop, en las cuales de forma local, en mi laptop, en mi escritorio, en alguna máquina de mi compañía, diseño, extraigo la información, la modelo, la estandarizo, genero catálogos, y una vez estoy satisfecho con la visualización de mi información, que responde al objetivo que planteé al inicio de su desarrollo, puedo publicarlo al servicio de Power BI Service o el servicio web. Este servicio es lo que estábamos viendo en el feature de Discover, en el cual podíamos visualizar a través de una interfaz web, llámese Microsoft Edge o Chrome, Firefox, la información que fue diseñada para mí. Es el punto en el cual el usuario final o las personas que toman decisiones de negocios van a tener o consumir la mayor parte de su tiempo. De igual forma, Power BI ofrece más allá de una interfaz web, sino que nos ofrece la capacidad de tomar esas visualizaciones a nivel de Chrome y ponerlas dentro de un dispositivo móvil. Por lo cual, tenemos dos fases que necesitamos comprender de Power BI. Una fase de diseñador y una fase de consumidor. Cuando hablamos de la fase de diseñador, estamos hablando de esa persona o ese miembro del grupo de trabajo que va a trabajar mayoritariamente con Power BI Desktop, va a identificar los distintos sistemas que existen dentro de mi compañía, las distintas formas en las cuales se almacenan los datos, va a centralizarlos dentro, ya sea de su computadora, de un repositorio intermedio, consolidarlos con Power BI Web y una vez responde al objetivo de negocio, publicarlo al servicio de Power BI Web Service. Este servicio de Power BI Service ya vendría a ser la parte de consumidor,
en las cuales pueden ser, como mencionaba, en un web browser o ya sea una tablet o un dispositivo móvil. Sin importar dónde esté accesando la información, si el diseñador publicó únicamente la versión web, este debe contar con la capacidad de que nosotros podamos filtrar la información. Un buen diseño permite que el consumidor, sin importar el nivel de licencia o dependiendo del contexto donde estoy publicando mi reporte, puede ser un reporte público que deba de cumplir ciertos requerimientos en términos de filtrar la información, de salvar datos, incluso de compartirlos, así como si es un reporte únicamente interno, el diseñador tuvo que haber considerado esto para saber que la experiencia de filtrar mis datos sea mucho más intuitiva de acuerdo a ese estándar corporativo. Y eso sin importar el medio en el que estoy accesando la información. Es importante tomar en cuenta que cuando publicamos en distintos medios, un diseñador debe tomar en cuenta que a la hora de accesar mis datos en una laptop o incluso en una computadora de escritorio, el tamaño disponible vaya a ser mayor, por lo cual muchas veces el mismo reporte en el contexto de un móvil o de una tablet vaya a necesitar reducir ciertas de las visuales de manera o identificar las visuales claves que aún así respondan a al mismo objetivo de negocio. Perfecto. Entonces veamos algunos de los componentes que siempre vamos a tener en Power BI. El servicio está en constante actualización. Entonces, si comparamos el ejemplo que vimos de manera previa con Discover al actual, la interfaz puede que haya cambiado algunos features, puede que visualicemos cierta información o ciertos servicios que tal vez en este screenshot no estén capturados. Sin embargo, hay conceptos claves que se van a mantener como principio en Power BI. Número 1 es nuestra barra de búsquedas en las cuales yo puedo digitar una palabra clave y el servicio de Power BI Web va a buscar dentro de todos los reportes o incluso dashboards que existan dentro del servicio con esa palabra clave y mostrarme los resultados. Si por alguna razón no pudiese encontrar o dentro de mi búsqueda encontré un reporte de finanzas, de recursos humanos, de aprendizaje que me es bastante relevante, lo puedo salvar a mi barra de preferencias a través de un simple clic, dándole haciendo clic sobre la estrella, las cuales entonces inmediatamente al cargar mi homepage voy a poder ver si cada uno de los servicios o reportes que he marcado como favoritos o de acceso frecuente. Puede ser que no lo haya marcado como frecuente y sin embargo vea algunos reportes que estoy utilizando en la última semana, tal vez 3 o 4 veces y automáticamente la plataforma va a detectar incluirlos dentro de estos favoritos y acceso frecuente. También tenemos la barra de navegación del servicio, en los cuales nos ofrece las distintas funcionalidades, desde el homepage, los favoritos, reportes recientes que haya abierto, aplicaciones, que es muy importante. Esta es uno de los formats para un diseñador de agrupar la información. Vamos a ver exactamente qué se refiere a una aplicación dentro del contexto de Power BI en el siguiente slide. Pero también es importante entender que no todos los reportes han sido diseñados por un único individuo. Puede ser que yo haya generado algo en Power BI Desktop y lo haya publicado, por lo cual pueda encontrarlos en mis favoritos o incluso en mis espacios de trabajo. Sin embargo, si el reporte ha sido diseñado por otro departamento, publicado por otra persona, la opción de Shared with Me es muy importante, dado que ahí voy a poder visualizar todos los reportes los cuales yo tenga acceso. Y esto tiene un contexto de seguridad, dado que Power BI muy probablemente vaya a haber ciertos reportes los cuales están en un proceso de diseño de pruebas, los cuales no van a ser visibles para toda la organización, únicamente para un miembro selecto de personas. Incluso cuando son compartidos conmigo, este servicio me permite, hay ciertos reportes que me van a permitir compartirlos con colegas, así como el diseñador puede limitar que la información sea compartida. Cuando hablamos de una aplicación, entonces es importante notar qué significa. Una aplicación, tenemos múltiples definiciones dentro de tecnologías de la información. Puede ser una aplicación web, una aplicación móvil, pero ¿qué significa una aplicación dentro de Power BI? Es lo que podemos ver en esta visualización.
Una aplicación es una forma de agrupar, o a la hora de publicar para un diseñador, cómo agrupar reportes y dashboards. Estas palabras muchas veces suelen confundirlas o lo utilizamos de manera libre cuando hablamos de inteligencia de negocios. Sin embargo, el contexto es completamente distinto. Cuando hablamos de un dashboard, hablamos del esfuerzo de un diseñador de generar una sola página en las cuales tenga un grupo de visualizaciones de distintas fuentes o distintos reportes que respondan una pregunta. Este dashboard en una sola página puede tener como premisa el hecho de ver información de oportunidades, de ventas, de empleados contratados en el último mes, nuevos productos introducidos dentro de mi línea de negocio y únicamente se identifican ciertas gráficas claves a muy alto nivel, por ejemplo, cuentas o promedios que estén incluidos dentro de esta única página. Su propósito es entender la salud de mi negocio y querer llegar a más información. ¿Por qué más información? Ahí es donde vendría el contexto de reportes. Porque en un reporte vamos a tener distintas páginas o distintas vistas que respondan a una gama de preguntas definidas dentro de un proyecto de inteligencia de negocios. Ahí es donde ya no necesitamos limitarnos a una única página, sino ya tenemos una definición de dónde extraer la información, cómo fue estandarizada ese único sistema de información, probablemente tener distintas necesidades y generar distintas visualizaciones de acuerdo a la cantidad de preguntas que se ha definido dentro de variedad de departamentos. Una vez esté publicado, si notamos la diferencia, podemos ver que en la sección de Discovery teníamos distintas páginas, distintas visualizaciones y filtros que estaban incluidos dentro de mis reportes. Sin embargo, como les mencionaba, de acuerdo al nivel de licencias, si estoy publicando la información a nivel corporativo, algo que sea completamente interno, que no deba visualizarse con el exterior, mi experiencia de filtrado pueda llegar a ser distinta, me ofrezca incluso mayor capacidad de definir la experiencia de filtro. ¿Por qué? Porque utilizando servicios o licencias de Power BI, un diseñador puede utilizar o incluir para el usuario final filtros, por ejemplo, como lo es del año, y que el usuario final tenga mayor flexibilidad para definir rangos, para definir porcentajes o para definir capacidades de filtros relativos al tiempo. Entonces son capacidades de filtro más robustas que nos ofrece la plataforma de Power BI a través de licenciamiento interno con licencias como Power BI Pro o un paquete premium con lo que sería el Premium Capacity. Esta capacidad de filtrar de esta manera, como les digo, únicamente está ligado a esa forma o ese licenciamiento. De requerir publicar mi reporte de manera pública, esta funcionalidad no sería necesario, por lo cual un diseñador debiese de incluir otro tipo de funcionalidades para filtrar los datos dentro de mi reporte, dentro de las visuales, lo cual compromete un poco el espacio disponible para tener gráficas. De igual forma, como les mencionaba, a nivel de seguridad, podemos ver que podemos compartir los reportes. Les aclaraba en el screenshot anterior que había una sección de Share with Me. Si yo tengo acceso a un reporte desde mis favoritos, desde mis frecuentes o Share with Me, yo pueda que tenga la capacidad de venir y compartir esta información. Power BI también me va a hacer todas las advertencias necesarias a la hora de compartirlos. Si yo tengo el permiso, voy a poder ver la opción de Share. Voy a poder enviar ese reporte a distintos de mis compañeros, sea dentro o fuera de la organización. Y es importante que esas personas cuenten con una licencia Power BI Pro si están a un nivel corporativo. Puedo también permitir que estas personas que estoy compartiendo mis datos puedan reenviar este reporte a través de
simples clics. Por ejemplo, si habilito o deshabilito la primera opción, voy a poder decir, ok, quiero que esta persona tenga la capacidad de compartir los datos, sea a través de la opción de share, que vamos a ver en un instante, o incluso copiando el reporte del link y enviándolo a una persona, siempre y cuando haya sido agregada dentro de la lista de acceso al reporte. Importante también saber que en el momento que yo comparto mi reporte, puedo customizar el mensaje que la persona destino vaya a recibir. Puedo definir un cuerpo del mensaje para que sí entiendan por qué razón están recibiendo esta información. Si por alguna razón yo quisiera no enviar esta notificación de correo, simplemente enviarlo y definir una estrategia distinta para notificar los accesos, podría deshabilitar la opción de envío de correos electrónicos y así manejarlo un poco más manual la distribución de la información. De igual forma, una vez las personas con servicio dentro de mi compañía que cuentan con la licencia Power BI Pro van a poder comentar y colaborar dentro del contexto de un único reporte. De manera que yo pueda ver un historial de cómo, por ejemplo, en este caso, mi compañera Cassandra haya generado algún tipo de pregunta que deba ser tenga o necesite una respuesta de alguno de los colaboradores. Entonces podemos ver todo el historial a través de la opción de Comments. Vemos otras funciones que es como estas, las cuales son Reset to Default. Es una de las funciones más importantes a la hora de generar o colaborar en un reporte, dado que un diseñador va a publicar el reporte de manera predefinida. Hay una cierta experiencia abierta que él publica en nuestra organización. Sin embargo, esto no me limita a mí como individuo de tener filtros predefinidos. Tal vez yo únicamente esté interesado las ventas de este año o las oportunidades de este año o los empleados que hayan entrado para el mes de junio. Esos filtros, si yo los aplico, no está afectando la plataforma en general. Únicamente mi licencia y mi cuenta pueden ver esos filtros. Y si yo quisiera regresar a la versión original, simplemente con darle Reset to Default, voy a regresar a los filtros o la visualización que fue diseñada por defecto por mi grupo de trabajo técnico. Perfecto. Entonces, hemos visto distintos de los componentes, distintas de las habilidades necesarias para generar una estrategia de inteligencia de negocios y de reportería, de inteligencia artificial, si así tuviéramos la madurez. Pero es importante también notar y dar ejemplos de cómo construir un reporte. Si queremos usar esos distintos o fungir como esos distintos roles, como Power BI nos permite publicar un reporte básico. Tal vez tengamos una hoja de Excel que tenga toda nuestra información, que ya haya sido estandarizada, que ya haya sido extraída, ya haya sido normalizada, se nos entregó a nosotros y queremos simplemente visualizarlo y publicarlo en un grupo de trabajo. Entonces, para el contexto de este ejemplo, aquí les voy a pasar el link en el chat para todas aquellas personas que deseen abrir el link, descargar Power BI conmigo y seguir el ejemplo, lo puedan hacer. Denme un instante para abrir el link. Okay. Entonces, aquí lo pueden buscar, ya les voy a dar el link. Este es un ejemplo público en los cuales ustedes pueden ver la guía de cómo utilizarlo. Simplemente con darle clic sobre este link van a poder descargarlo. Mauricio, tal vez ahí sí lo pegas para el resto de las personas. Bueno, entonces esta es la información que vamos a utilizar como base para lo que es el ejemplo del día de hoy. Entonces, veíamos que estábamos trabajando en el portal web, en los cuales ya es el portal el cual una persona que toma decisiones de negocio va a utilizar la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si yo quiero moverme al punto de vista de generar un reporte más simple y quiero diseñarlo, puedo descargar Power BI Desktop. Esta sería la visualización de Power BI Desktop, en las cuales cuenta con
un área de trabajo para trabajar gráficas y visualizaciones, generar una historia relevante de acuerdo a mi objetivo. Voy a tener un área en la cual puedo visualizar mis datos de forma tabular y voy a tener un área en las cuales puedo manejar la relación si es datos integrados de distintos sistemas. Entonces, en este instante vemos que Power BI se adapta y reconoce que no tenemos información de ninguna parte. Podemos integrar o cargar la información de esta hoja de Excel que van a tener a la hora de descargarlo desde el uso de información de ejemplo que ya nos ofrece la plataforma. Aquí esta información de finanzas es una de las primeras que podemos utilizar y la vamos a poder ver acá definida dentro del contexto de Power BI. Está pública para nosotros sin necesidad de ir al link. Simplemente podemos ir a Load Sample Data y vamos a tener esta tabla de información financiera que nos da datos como segmentos de mercado, país, producto, descuentos, ganancias o costos de venta como tal. Si por alguna razón yo no quisiera cargarlos de esta forma, o quisiera cargar de manera manual, porque simplemente tengo un archivo Excel o realmente no lo logro encontrar dentro del servicio de Power BI, puedo ir al link, descargar una hoja de Excel y buscarlo dentro de los archivos que tenga de manera local. En este caso, yo previamente descargué el archivo de información financiera, lo guardé o lo almacené en mis descargas y lo que voy a hacer es darle a abrir. Cuando esta información abre, me va a abrir exactamente la misma pantalla que visualizábamos de manera anterior. Nos carga la información o una prevista de esa hoja de Excel o las tablas que extienden dentro de esa hoja de Excel. Vemos que incluso si existieran otras páginas o otras tablas, las podemos visualizar acá. Una recomendación es que cuando trabajamos en hojas de Excel, vemos que tenemos dos tipos de datos distintos. Uno es una tabla y uno es una hoja. Power BI es bastante inteligente, sobre todo cuando son archivos o servicios de Microsoft. Dado que si abrimos el archivo, vemos que tenemos una hoja que se llama hoja 1. Sin necesidad de que esto fuese una tabla, él detectaría que existe información en filas y columnas y podríamos cargarlo como una hoja sin necesidad de generar una tabla. Sin embargo, vemos que alguna persona se ha encargado de tomar este formato y generarlo como una tabla en Excel. Un instante. Okay. Aquí lo vemos como tablas y podemos ver que este segmento desde la columna A hasta el segmento de la columna P fue creado como una tabla, por lo cual tiene un nombre de tabla Financials. Y Power BI detecta ambas formas, lo vemos acá. En mi caso voy a utilizar la tabla, no voy a utilizar la hoja, pero ambas son exactamente lo mismo. Yo puedo cargarlos directamente, pero una recomendación clave desde el punto de vista de diseño de un reporte es poder transformar los datos. Esto es toda la fase que hablábamos de manejo de datos. Es como extraemos de distintos sistemas. Aquí podemos tener un listado de distintos fuentes de información, llámese hojas de Excel, bases de datos, sitios web, formularios, los cuales tienen ciertos parámetros de conexión, o sea que está almacenado localmente en mi computadora, que tenga credenciales, permisos, un usuario y una contraseña para conectarse, y que yo quiera, una vez cargada esta información, moldear o alterar los datos de alguna forma, dado que quiero estandarizarlos aún más. Por ejemplo, podemos tomar las unidades vendidas y normalizarlas o ir un paso más allá. Tal vez los queramos pasar de una fase o de un tipo de dato decimal a través de transformación y lo quiera cambiar a un tipo de dato de número redondo, completo. Entonces, podemos ver que con un simple clic pude alterar toda mi información y ya no veo decimales dentro de mis unidades. Puedo hacer gran cantidad de
de soluciones o transformación dentro de mis datos. Incluso podría seleccionar 2 columnas si fuese así necesario y mezclarlas a través de la unión de productos. Puedo unirlas con distintos caracteres especiales, si así lo quisiera. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar la coma para separar los datos y ahí puedo ver cómo uní las columnas de segmento y de país en una única, llamada columna unificada. Puedo incluso renombrarla, puedo ponerle demo variable 01 y darle un cambio al nombre. Y si por alguna razón yo necesitara revertir esto, lo puedo hacer a través de la lista de pasos que he venido realizando. Simplemente remuevo un paso, dándole clic en la X, o podría completamente remover la unión de las columnas. Estos cambios que estamos realizando en esta fase no afectan de ninguna manera la información o la fuente original de la información. ¿A qué nos referimos? Si yo vengo y uno estos datos en las columnas como lo venimos mencionando, salvo la información y me voy a mi reporte, puedo ver que en mi hoja de Excel no ha habido ningún cambio alguno. Esto es únicamente dentro del contexto de diseño. Si por alguna razón yo quisiera realizar algunos cambios o no estoy contento con lo que hice en mi fase de transformación y moldeado, siempre tengo la opción de transformar la información de nuevo, por lo cual me va a devolver a esta pantalla que teníamos trabajando y moldeando los datos anteriormente. Puedo ver los pasos que se han realizado de acuerdo a la fuente de información y revertirlos. Perfecto. En este caso, estoy contento con la información que he generado. Ya la moldeé, ya la estandaricé, ya conocemos bien la información, nos hemos familiarizado con los tipos de datos y pasamos a una fase de generar una historia. En este caso, quisiera responder a cuál es el país que tal vez ha generado mayor cantidad de unidades vendidas o de profit, para poner un ejemplo. Y aquí podemos ver las funcionalidades o las gráficas que Power BI nos ofrece por defecto. En este caso voy a utilizar un mapa. Me parece el contexto más relevante para responder información basada en algún tipo de locación, dado que estoy diciendo que tenemos información relacionada a país. Aquí puedo ver la columna de país. Sin embargo, mientras estoy diseñando, me puede surgir una pregunta y decir, pero realmente, ¿cuáles opciones de países existen dentro de esta información? Para no necesariamente tener que volverme a mi hoja de Excel, yo tengo esta sección de acá, en las cuales yo podría buscar el segmento país. Vamos a buscar acá la columna. Y decir, ok, tenemos toda esta información. Yo aquí podría incluso filtrarla y decir, ok, ya no quiero ver, quiero familiarizarme más con el contexto de estos datos. Quiero ver únicamente México. Vean que muy rápidamente yo puedo visualizar que de 700 filas que existen dentro del archivo en total, existen únicamente 140. Y así generar distintas preguntas dentro de mientras analizo cuál es la forma adecuada en la cual visualizar mi información. Tengo distintos otros filtros como para generar, si no supiera o no tuviera conocimiento de los países que sí que existen, podría decir, ok, quiero generar un filtro el cual contenga y que se busque entre toda la información la palabra Costa Rica, si existe. A la hora de darle ok, voy a notar que, bueno, no hay nada que sea relevante a Costa Rica. Si no logré encontrar nada, simplemente puedo hacer eliminar el filtro aplicado y volver a visualizar las 700 personas. Sin embargo, esto es una práctica que estamos familiarizados. Es una funcionalidad que podemos utilizar en Excel y existen muchos otros servicios de Microsoft que nos ofrece. Esta es una funcionalidad clave para entonces diseñar las visuales, porque ya entendemos fila a fila, tipos de datos, las distintas necesidades de por qué existen columnas dentro de nuestras tablas
y podemos decir, ok, quiero responder a que a nivel de localización, la información se extraiga de mi columna de país. Power BI es bastante inteligente y se ha expandido a tal punto en el cual yo puedo, él detecta dentro de mis datos a través de inteligencia artificial y se integra a mapas como Bing y otros servicios que colaboran por la plataforma de Power BI para identificar cuáles son los países. Por ejemplo, aquí podemos notar que dentro de mis datos existe información relacionada a Canadá, a Estados Unidos, a México, a Francia y a Alemania. Y simplemente con un hover está la información. Entonces ya sé que existen por lo menos ventas en ese país. Si me pregunta únicamente fuese dónde estoy generando ventas, ya con un simple clic, un simple drag and drop, pude visualizar esta información. Sin embargo, quiero ir más allá. Quiero decir cuál realmente ha sido mi ganancia en esos países. De esto, puedo agregar un tamaño a esa burbuja que visualizamos. De acuerdo, a mayor la cantidad de ventas, más grande sea la burbuja. Ya podemos darle un contexto distinto a la información que quiero visualizar. Podemos ver que Canadá tiene un margen de ganancia mucho más grande en este caso que Estados Unidos, y Francia y Alemania están relativamente parecidos. Puede ser que haya cierto nivel o cierta diferencia acá. Vemos incluso acá que el dato tal vez no sea muy relevante porque estamos hablando de ganancias y a la hora de visualizarlo no me genera el contexto que requiero porque realmente no hubo una moneda. Realmente ¿en qué están estas ganancias? ¿Están en dólares? ¿Están en colones? ¿Cómo puedo yo mejorar esa visualización? De aquí vienen con simplemente darle un clic sobre el atributo que estoy generando, voy a tener opciones como estas, como las de definir si estoy trabajando con porcentajes, con cierto nivel de comas o incluso en cierta moneda en específico. En este caso, si yo me voy al dropdown, le voy a trabajar con dólares estadounidenses. Al hacer este cambio, inmediatamente vemos información muchísimo más legible de lo que teníamos de manera anterior. Ya acá tenemos una respuesta descriptiva mayor. No solamente sabemos si estamos dándole a nuestro usuario final la capacidad de ver en qué países estamos generando ventas, sino cuánto estamos generando en estas ventas. Y podemos ir aún más allá. Vean que en una sola gráfica podemos dar gran cantidad de información, dado que podemos decir incluso a nivel de segmento de mercado, dónde estoy generando mayor parte de mis ventas. Entonces puedo tomar el atributo de segmento, agregarlo dentro de las leyendas y generar esta información, en las cuales ya podemos ver mi dato general, que gobierno en nivel de Canadá, que es una de las más relevantes, está generando alrededor de $2 millones. Son distintas de las preguntas que nosotros como administradores o líderes de un proyecto de inteligencia de negocio necesitamos saber plantear para que tanto las personas que están encargadas de extraer la información como de visualizarla sean capaces de entender cuáles son las gráficas necesarias para nosotros y que sean más relevantes. Una pregunta que tal vez podríamos tener a la hora de generar un reporte es ir más allá. En este instante sabemos, ok, perfecto, tenemos ganancias de casi $3 millones en Canadá, casi $2 millones a nivel de gobierno, pero ¿cómo se comporta esto en el tiempo? Si nos vamos a la información que cargamos de ejemplo, podemos ver que existen distintos años dentro de mi información e incluso tenemos una columna de fechas en la cual está la fecha específica en la cual se registró. Una de las funcionalidades más robustas que se tiene Power BI es poder crear información a partir de datos, a partir de una tabla de distintos sistemas. En este caso, lo que voy a hacer es crear una tabla calendario que me permita a mí desglosar la información, ya sea semana a semana o mes a mes, y poder ver la comparación de esas ganancias. Entonces, en este caso, voy a generar una nueva tabla. Esto se llama generalmente una tabla calendario, utilizando fórmulas que en el contexto de Power BI le damos nombre como fórmulas DAX, D-A-X, las cuales a través de un simple atributo yo puedo trabajar, por ejemplo, una función calendario
en las cuales tome como inicio la fecha mínima de todas mis 700 columnas y la fecha máxima de mis 700 columnas, de mis 700 filas. Esto, entonces, va a leer de manera dinámica cada vez que se actualice la información. Ok, aquí tenía un paréntesis de más. Ok, listo. Un instante para que podamos visualizarlo. Okay. Tenemos ciertas funciones que pueden tener ciertos errores sintácticos en este instante, o podemos cambiar la función si no queremos generarlo a partir de mis datos, sino que puedo decir, quiero generar un calendario automático que esté basado en el hecho de que mi cierre fiscal esté al diciembre, por ejemplo. En este caso, vamos a ver cómo él automáticamente me genera desde el año 2013 hasta la última fila una serie de fechas que yo pueda relacionar y moldear. Y pueda fungir como otra fuente de datos que yo pueda relacionar entre sistemas, lo cual nos da visibilidad a cómo moldear la información, cómo relacionar mis datos que provengan de distintas áreas. Entonces yo generé una tabla calendario, la cual yo puedo generar una relación entre mi atributo de fechas y las fechas, de manera que esto esté relacionado y me permita segmentar los datos. ¿Por qué hice esto? Esto es bastante intuitivo. A la hora de tener fechas, vamos a ver que Power BI detecta que existe un formato de fechas y me permite filtrar la información basada en año, en mes, en cuarto, en mes o incluso días, a pesar de que la misma está almacenada en un formato completamente distinto. Pero a la hora de visualizarlo, voy a poder verlo de manera generar información un poquito más relevante para distintos usuarios dentro del negocio. Para esto voy a utilizar un gráfico que se utiliza o que se llama de cascada. Vamos a buscarlo por acá. Ok, aquí está el gráfico de cascada. Y le voy a decir a este gráfico de cascada, ok, perfecto. Quiero ver mi información en mis valores, las ganancias que he tenido. Y ahí va a tener las ganancias en términos de mes a mes. Entonces vamos a categorizarlo por mes a mes. Y podemos ver cómo altera o se genera una distinta gráfica. Podemos ver cómo las ganancias, cuántas ganancias hemos tenido en el mes a mes a través de una simple tabla calendario y una simple fórmula. Si quisiera ir más allá, podría tenerlo a nivel de segmento. Podría decir a nivel de segmento, quiero ver el breakdown. Ok, a nivel de segmento, entonces ya podemos ver que en el mes a mes hay un breakdown de que en enero generamos un monto de $84,000 que se traduce a los siguientes ganancias con respecto al segmento. Y lo podemos ver transicionando con respecto al mes a mes. Sin embargo, esto puede ser información muy granular, puede que no nos llame mucho la atención o que sea muy difícil de consumir o interpretar para un usuario. Y podamos querer cambiar nuestra información, que ya no lo queramos ver por mes, lo queramos ver por año. Podemos incluir estos datos dentro de Power BI. Ven que lo tengo por mes, pero yo, de acuerdo a los niveles que tengo en la categoría, podría decir, ok, quiero bajar un nivel y verlo un poquito más fácil. Vean cómo la información cambia de manera muy intuitiva, dado que veo mis ganancias en 2013 en comparación a 2014. Y esto a nivel de mercados. Podría incluso equipararlo y hacer que las gráficas trabajen de la mano, dado que aquí en esta primera gráfica de geográfica puedo ver las ventas que tengo a nivel de
país y pudiera decir, ok, en este caso las gráficas no están trabajando de manera adecuada, por lo cual quiero cambiar un poco el contexto. Ya no quiero realizarlo a nivel de segmento, sino quiero alinearlo a nivel de país, como lo hice en el anterior, para tener mayor cantidad de detalle. Entonces vemos cómo esta información va cambiando y generamos una historia un poco más intuitiva para el usuario, en los cuales podemos ver cómo del 2013 pasamos de ganancias de 3 millones de dólares a ganancias en la compañía en casi 13 millones de dólares, de acuerdo a esta información, siendo que países como Canadá y como Francia generaron tal vez las ganancias más altas en la transición de 2013 a 2014. Entonces, con simplemente un par de clics, podemos tener información bastante relevante que nos lleve a una posible conclusión. Perfecto. Con esto, me vuelvo un poco a la presentación, dado que ya hemos cubierto cómo diseñar un reporte de manera muy básica utilizando hojas de Excel y el servicio de Power BI Desktop. Vimos la información financiera, vimos cómo transformarla y cómo manipularla, y tal vez la última parte que nos resta es cómo la publico y cómo la consumo, dado que si bien es cierto que estamos haciéndolo o fungiendo como personas diseñadoras, con un simple clic yo puedo darle publicar, salvar mi archivo con el nombre que yo desee. Por ejemplo, voy a ponerle demostración jueves. Y él va a utilizar mis credenciales para publicarlo al servicio de Power BI Web Service. En este caso yo lo voy a publicar en mi propio workspace, no hay algo corporativo en este instante. Va a tomar toda la información de conexiones locales, las visualizaciones, cargarlas a la nube, y una vez estas estén cargadas, yo voy a poder ir a mi servicio de Power BI Web como usuario final. Esta información la voy a poder compartir con quien yo desee. Por ejemplo, en este caso veo que yo como diseñador no tomé ninguna decisión de agregar filtros, por lo cual están completamente vacíos, pero sí veo mi información así como la tenía. Puedo incluso hacerle zoom, puedo ampliarla y verla de manera tabular. Podría tener incluso mi información y entonces segmentarla y tenerla lado a lado y decir, ok, tengo una conclusión y quiero realmente llegar a compartir estos datos. Puedo enviar este reporte a través de Microsoft Teams o podría decir, ok, voy a compartir estos datos con un compañero como lo es Mauricio Monge o cualquiera de las personas que estén dentro de él. Sin embargo, como pueden ver acá, en este instante no puedo venir y realizar o compartir esta información dado que estoy en un periodo de prueba de 30 días con mi licencia para propósitos de prueba. Si necesitara hacerlo a nivel corporativo, como mencionábamos dentro de la presentación, necesitamos contar con la licencia de Power BI Pro License. Esto nos regresa a un tema muy importante que no hemos más hablado, que viene siendo cómo adquirimos Power BI. Si podemos hacer todas estas funcionalidades, es tan fácil agregar la información de acuerdo a los objetivos que planteamos. ¿Cómo adquirimos Power BI? Power BI lo podemos adquirir de distintas maneras, las cuales estos son los tres principales modelos de licenciamiento. Podemos comenzar con una licencia de Power BI Pro, con planes piloto incluso, en las cuales se les dé una licencia de $9.99 por mes a un grupo de trabajo. Llámese 700 personas, 50 personas que se familiaricen con estos servicios que hemos visto durante la presentación y refinen esas habilidades de manejo de análisis de datos. Si quisiéramos ir más allá, podríamos tener funcionalidades avanzadas como por ejemplo las funcionalidades de inteligencia artificial a través de las licencias premium, un costo de $20 por usuario. Y si realmente la organización ha avanzado a un nivel tan robusto que toda persona necesita de Power BI en su día a día para tomar decisiones y esta organización se ha vuelto tan exitosa, hoy hay una cantidad de usuarios mensuales tan grande que podemos eliminar la visualización de usuarios de costo por mes por una
por un licenciamiento de capacidad, lo cual nos da un licenciamiento abierto para mi compañía, que podamos consumir todos Power BI, compartir reportes y colaborar, y simplemente dependa de una capacidad reservada dentro de la nube de Microsoft para generar mis reportes y la utilización de todos estos usuarios. Este vendría teniendo un costo de $4.95 y esa información que pues, se les podría dar en mayor detalle, claramente después de esta sesión, con nuestros compañeros de Logical Data, ya sea con Eric o con Lizeth, y nosotros podemos instruirlos a nivel de Elevate con mayor información, a nivel de análisis de datos, de licenciamiento y distintos cursos para instruirse dentro de este mundo de gestión de inteligencia de negocios. Con esto me gustaría abrir la sesión a consultas que tengamos en general, ya sea en el chat o si queremos abrir el micrófono. Perfecto. Mauricio, creo que estás en mute. Sí, perdón. No hay problema. Listo. Muchas gracias, Alberto. No sé si de parte de la audiencia tenemos alguna consulta, alguna duda que quisieran abordar. Con muchísimo gusto recibimos las consultas en el chat. O pueden abrir el micrófono y compartirlo. Si no, ¿cuándo se publica un reporte? Dice Eddie Chaverri. En el momento que tenemos Power BI, de hecho es una muy buena pregunta, a la hora de dar publish, esto queda inmediatamente disponible dentro de Power BI. Si por alguna razón, por ejemplo, tenemos requerimientos de actualizar la información de manera cíclica, llámese día a día, mes a mes, Power BI me ofrece las capacidades de realizar esto. Esto se hace dentro del contexto de Power BI Service. Te voy a mostrar un instante. Dado que acá dentro de los settings generales, vamos a poder irnos a los, disculpa acá, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Okay. Nos vamos a poder ir a los settings del servicio de Power BI Service y dentro de mis fuentes de información, vamos a ver un instante. Disculpen por la molestia acá con la imagen, pero Zoom hay veces que bueno, se limita un poco en este tema, que estaba en el contexto inadecuado. Voy a irme acá a los settings y si nos vamos a settings, dentro de los servicios de Power BI, vamos a ver que podemos establecer periodos para refrescar dependiendo del sistema. Entonces, cuando se publica, en el momento que yo le doy salvar y publicar, siempre estaría disponible dentro de la plataforma de Power BI. Y si yo quisiera ir un paso más adelante, la plataforma nos ofrece el servicio de automatizar y refrescar el tiempo en el cual quiero extraer mi información. Perfecto. Aprovecho también para decirles que si ustedes quisieran implementar esta herramienta a nivel de entrenamientos en sus empresas, pues con muchísimo gusto nosotros podemos asesorarlos en esos trainings. Tenemos otra consulta. Dice, ¿qué tan compleja es realizar la integración de Power BI para que se actualicen los datos de un dashboard con información que proviene directamente del servidor HANA en la nube? Es realmente, no voy a llamarlo extremadamente simple, se ha simplificado mucho el proceso. Cuando nosotros estamos trabajando en Power BI Desktop, vamos a dar nuestra información de usuario y contraseña. Vamos a diseñar esta información. De hecho, hay una funcionalidad dentro de Power BI Desktop, en la cual la podemos ver acá como refresh, la cual constantemente va a estar haciendo uso de esos credenciales que dimos para la conexión a HANA. Una vez nosotros publicamos, estos credenciales van a estar almacenados dentro de Power BI Service. Por ejemplo, esa cuenta de administrador que hayamos dado. Si queremos refrescarlo de forma automática, aquí
vamos a ver que tenemos dos segmentos. Un segmento de Data Source, en los cuales debemos volver a ingresar el usuario y la contraseña para conectarse a cualquier tipo de servicio, en este caso HANA, y definir cada cuánto vamos a estar extrayendo información de ese sistema. Entonces, vendrían a ser 3 pasos. 1, durante el diseño en Power BI Desktop. 2, durante la publicación y configuración dentro del servicio web. Y 3, la definición del tiempo en el cual refrescar los datos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que no hay más consultas, pero quisiéramos agradecerles a todos por el tiempo de acompañarnos estas casi 2 horas en este webinar. Así que de parte de Elevate, muy agradecidos por su asistencia. Don Eric, no sé si quiere algunas palabras de cierre. Sí, muy agradecido, Mauricio y Alberto. Creo que fue una charla bastante productiva y yo creo que todos quedamos muy claros de todos los beneficios y digamos hasta dónde puede llegar el tema de Power BI. Entonces, quiero agradecerles a ustedes y agradecerles la presencia a todos los que nos acompañaron hoy, sin antes recordarle que tenemos una segunda sesión para el día 20 de julio, ¿verdad? Igual, con el mismo horario. Titulado Aumentando el impacto con Power BI, ¿verdad? Para que nos puedan acompañar. Como mencionaban los compañeros, ¿verdad? A nivel de certificación, y lo puedo constatar, Elevate da unos cursos muy buenos, ¿verdad? Donde ustedes pueden adquirir mucho conocimiento precisamente para poder implementar la herramienta, que como vieron es muy grande, muy dinámica y les va a ayudar mucho en sus análisis de datos, ¿verdad? Entonces, sin más por el momento, nuevamente agradeciéndoles y estamos a la orden, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo. Que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.